es como tú? ¿Quién 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 es como tú? Que me sanaste, me liberaste, me perdonaste, tú me lavaste, así un fin me destinaste de la oscuridad, tú me sacaste. ¿Quién es como tú? Que tu poder yo exalto y desde abajo recibo unción de lo alto. Grandes maravillas son las que haces tú y es por eso que hoy yo veo la luz. ¿Quién es como tú? 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 Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les damos al Centro Internacional de Estudios Bíblicos, el lugar perfecto para la gente imperfecta. Hoy vamos a estudiar o comenzar un precioso libro que está en la palabra del Señor. Les quiero solo pedir que ayuden, cierren sus ojos. Vamos a orar y a ponernos de acuerdo con el Señor para que sea Él y solamente Él el que nos hable en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Venimos a ti, Señor, con un corazón humilde, pidiéndote que nos hables, Señor. Es el deseo de nuestro corazón, que tú nos hables y que seas el Señor de nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra, ministranos, Señor, llénanos a través de ella, Señor, porque es lumbrera para nuestro camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tu pueblo dice amén. El tema de hoy se llama Ana, y está en Primera de Samuel en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor: hubo un varón de Remataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos Elí, estaba Ofni, Finés, los sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola porque Jehová no le había concedido hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No estoy yo mejor que tener 10 hijos? El libro de Josué nos describe la transición que hay entre la época de los jueces y la época de la monarquía. O sea, los tiempos de la anarquía, porque sinceramente todo el libro de jueces que leímos es un libro que describe el peor periodo de toda la nación de Israel en toda la Biblia. Usted dirá: sí, pero es que el libro de los reyes, que lo vamos a estudiar todo, trae también unas historias desagradables y cuentos tristes y situaciones adversas. Pero hay una diferencia, que los libros de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, nos describe la perversión de los reyes. Pero el libro de Jueces es de toda una nación. O sea, aquí el libro de Jueces más bien lo que anda buscando es 2 o 3 o 4 justos. De ahí todos, el pueblo entero abandonó al Señor, le dio la espalda completamente. Entonces esa es la diferencia. Ese periodo duró 450 años. Y vemos que sus injusticias, su depravación, sus guerras, su idolatría, finalmente, ¿verdad?, lo llevó hasta el final, en el último capítulo donde dice el libro de Jueces: y cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, esa es la descripción o el concepto exacto de la palabra anarquía. Entonces ya vivían en anarquía, como una sociedad de animales, ¿verdad? O sea, ya no tenían ningún principio de Dios. Dice Proverbios en el capítulo 14, versículo 33, dice: en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece una nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, el pecado de ellos ya era una ofensa a todas las naciones que estaban a su alrededor y era una ofensa a Dios. Ellos, el corazón de ellos se había apartado completamente de Dios y ya no quedaba nada de la relación que Dios o el pacto que Dios había hecho con este pueblo.
Pero en medio de todo, la Biblia dice, ¿verdad?, que aunque nosotros seamos infieles, Dios nunca, nunca, nunca va a dejar de ser fiel. Él es fiel y Él se mantuvo fiel. La esperanza estaba otra vez en este libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1, nos está hablando de los tiempos de esperanza, de un Dios que quiere volverse a acercar a un pueblo que ya le dio la espalda. Y aún así Dios busca otra vez acercarse a ese pueblo. ¿Y dónde lo hizo? En el corazón de Israel, en el corazón mismo de la nación de Israel, ya que dice que el último juez lo iba a sacar nada menos que en el monte de Efraín. ¿Dónde quedaba el monte de Efraín? El monte de Efraín, ¿se acuerdan ustedes que cuando ellos entraron a la tierra prometida, estaban desde un monte y de eso se miraba otro monte? Ese monte está en el mero centro del corazón de toda la nación de Israel y es el monte de Efraín. De ahí, en Ratamaín de Sofín, ahí mismo en el corazón de todo Israel, Dios estaba levantando a el último de los jueces. Ahora, eso es lo impresionante del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando quiso crear una nación, yo por lo menos me buscaría un muchacho de 20, 22 años y una muchacha de unos 18, 19 años para que tenga muchísimos hijos. Dios no trabaja así. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son, dice, más altos que los caminos del hombre. Y ¿qué hizo Dios? Dios escogió a un hombre, ¿verdad? Un hombre ya entrado de edad y a una mujer que era estéril. Bueno, lo mismo está haciendo aquí Dios. Dios levanta el último juez, nada menos y nada más que de la familia del Cana. El Cana era el papá de lo que iba a ser Samuel. Era nada menos que un hombre bígamo. Era un bígamo, sí, así como lo están oyendo ustedes. De un bígamo, de la familia de un bígamo, Dios estaba escogiendo el último juez. Él tenía a Ana y a Penina, dos esposas, una cosa que era totalmente prohibida por el Señor. Esos eran nada menos que la familia rara, ¿verdad?, que tenía nada menos que el joven Samuel, para decir que Dios no puede sacar, o yo soy esto, o soy el otro. ¿Cuántas veces escuchamos gente que habla así, verdad? Mira, yo nací de una familia, soy así porque nací de una familia que eran borrachos o que eran, ¿verdad? Y siempre ponemos de pretexto a la familia. Pues Samuel nació de una familia de bígamos y él nunca fue bígamo. No es cierto que tú tienes que ser exactamente lo que hicieron tu familia. Tú puedes ser diferente y tú puedes cambiar el rumbo de tu propia vida, porque cada uno toma las decisiones de su propia vida. Nadie puede escudarse, ¿verdad? Escudarse en lo que hacen los demás. Ahora bien, dice que este hombre, el Cana, a pesar de ser bígamo, como todo buen religioso, ¿verdad?, dice que él siempre subía todos los años a Silo. O sea, y eso nos lleva a la mente, ¿verdad?, cuántos hombres o cuántas mujeres son religiosos, pero eso sí, nunca faltan, ¿verdad?, a su misa o nunca faltan a su culto. Eso como tienen 2, 3 mujeres, pero eso sí, jamás fallaría a mi misa o jamás fallaría a mi culto. Así era este hombre, porque los encontramos en la Biblia. Mira, era un hombre que era bígamo, pero eso sí, nunca faltaba a la fiesta de Silo. Y dice que le daba la ofrenda a cada miembro de su familia. O sea, aquí está para que ofrendes, aquí está para que ofrendes. Y ponía a todos los hermanos de Samuel, también les daba para que ofrendaran. Era un hombre perfectamente religioso. Ahora, en su parecer, ¿verdad?, de una familia perfecta, no era tan perfecta, porque sí habían defectos, había una pelea interna que tal vez el Cana no sabía. El Cana amaba a Ana, pero dice que la otra mujer, Penina, atormentaba a Ana, la hacía sufrir porque ella no podía tener hijos. ¿Y dónde lo encontramos? Bueno, en 1 Samuel 1:7 dice: y hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ahora, ¿por qué Ana lloraba? ¿Por qué Ana no comía? Debemos de circunscribirnos en el tiempo en el que vivía Ana, ¿verdad? Era mal visto que una persona no pudiera tener hijos. Era muy, muy mal visto. Era como una persona que está maldecida, una persona que está totalmente alejada del Señor. Entonces, así se sentía Ana, así vivía Ana, y a eso sumarle, ¿verdad?, que la vivían atormentando, se vivían burlando por la situación de ella. Dice el Salmo 127:2, nos explica o nos corre un poquito el telón de dónde venía el dolor de Ana. Dice la Biblia: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será
avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué es lo que hacía llorar y quitarle el hambre a Ana? La vergüenza, y lo vieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la herencia de Dios son los hijos. No será avergonzado el que los tenga. Ella no los tenía y se sentía avergonzada. Es un sentimiento, ¿verdad? Que yo tuve que experimentar a través de mi esposa, ¿verdad? Que mi esposa no podía tener hijos. Los médicos nos dijeron que no podíamos tener hijos y ella vivía avergonzada. Todas sus oraciones, siempre sus peticiones, en cada papeleta, en cada oración, cada evento que había, siempre pedía por lo mismo, que el Señor bendijera su vientre, que pudiera tener hijos. Entonces entiendo lo que sentía Ana, porque lo viví a través de mi esposa, ¿verdad? Lo que es ese sentimiento de que Dios te abandonó, que Dios no te bendice, sentir ese tipo de cosas que entran en el corazón, y aunque las querramos alejar, ¿verdad? Y aunque sirvamos al Señor, claro que no somos ajenos. Ana no era ajena a ese dolor, ni a ese sentimiento, ni a esa vergüenza. Y si a eso le sumamos que vivía en la vergüenza del pecado, era una mujer bígama, era una mujer que vivía en bigamia. Entonces, claro que vivía, o sea, estaba consciente de que su pecado traía consecuencias, y estaba consciente que posiblemente esa misma relación era la que lo tenía en esa maldición. Sí, Ana también sabía que eran herencia de Dios los hijos. Y lo vimos en el texto anterior cuando dice, y Jehová no le daba hijos. O sea, Ana sabía que los hijos no venían de su relación con el Cana. Los hijos vienen de Dios. Son un regalo de Dios. Y si tú los tienes, debe darle gracias a Dios. No, porque la gente pasa agradeciendo o pidiendo por carros y casas. Y la herencia ya la recibieron cuando Dios les entregó sus hijos. Quiero volver a leerles ese pasaje. 1 Samuel 1:6. Y su rival la irritaba enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. ¿Sabe por qué quería también hacer puntualizar? Otro detalle más, ¿cómo se puede ser cruel, verdad? Con el dolor de las personas, con el dolor ajeno. ¿Cómo se puede ser cruel? Porque la otra debería de estar, Penina debería estar feliz. Ella tenía 3 hijos, o sea, estaba llena de hijos. ¿Y qué competencia le podía hacer Ana? Nada. ¿Qué le podía molestar? Nada. Y aún así, ¿verdad? Se burlaba. ¿Sabe? El ser humano puede ser muy cruel con el dolor de los demás. Yo, por ejemplo, en esta pandemia, uno escuchaba hablar a la gente, ¿verdad? Yo la estoy pasando súper bien, que nice, y ajeno al dolor de los demás. Entonces no debemos de comportarnos así. En Abdías, por ejemplo, en Abdías dice el Señor, no debiste haberte reído el día del infortunio de tu hermano. O sea, no es algo que le agrada a Dios, que nos burlemos, que lo tomemos por demás, ¿verdad? Que el sufrimiento de los demás. Mucha gente está sufriendo. Tal vez no como Ana, ¿verdad? El no poder tener hijos, que conste que también hay muchas personas que no pueden tener hijos. Y nunca debes de burlarte. Mire, mi hermano, sea más bien agradecido. Sé agradecido con lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Y entiende que lo que tú tienes, otros no lo tienen. Así que sea agradecido, que como le dijo a aquella mujer, vete en paz, ¿verdad? Y no peques más para que no te vaya peor. O sea, te puede ir peor en la vida, no te quejes mucho. Y sea agradecido, que créeme, estás mucho mejor que muchos de los demás. Dios, ¿saben cómo le llamaba a Penina? Penina, Dios le llamaba su rival, la entristecía. O sea, que Dios no miraba en Penina una hija. Dios miraba en Penina una enemiga, porque vos te volvés enemigo de Dios cuando te burlas del dolor de tus hermanos. 1 Samuel capítulo 1 versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura en el alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. O sea, era nazareo, iba a ser nazareo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva como una mujer impía, que lo era, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo,
ve en paz y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a la casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Hay dos puntos que debemos de estudiar en este pasaje que son muy importantes. El primero, Elí, cómo estaba acostumbrado a haber pecado, ¿verdad? O gente que llegaba borracha a su iglesia, que cuando miró a esta muchacha no la supo distinguir, no supo saber que era una creyente, ¿verdad? Mis amados, es importante que sepamos que a la iglesia no llega solo la gente buena, todo lo contrario. En la iglesia llega mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que está en pecado, o que vive, o que en prácticas que están contrarias a la Biblia. Mire, llega gente que llega engomada, o sea, que estuvieron bebiendo la noche anterior. Hay personas que se masturbaron, ¿verdad? Hay personas que viven en bigamia, como era Elcana. O sea, si usted tiene un concepto de que a la iglesia llega todo el mundo con una aureola y todo el mundo es gente buena, santa, pura, usted está equivocado. En la iglesia andan los lobos. ¿Qué come el lobo? El lobo come oveja. ¿Y dónde está la oveja? En la iglesia. Entonces hay que ir a buscar, el lobo va a buscar la oveja. Entonces debemos de entender eso. ¿Y sabe por qué le digo? Porque ese es el deber de un verdadero pastor. El deber de un verdadero pastor es cuidar de las ovejas, estar pendiente de los lobos para poderlos sacar, para poder saber, ¿verdad?, quiénes son lobos y quiénes son ovejas. Ese es el verdadero pastor. Mire, Pablo escribió, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, su preocupación como pastor de esto que les estoy hablando. Dice la palabra del Señor en Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu de Dios nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de nosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Lo vio? O sea, Pablo, ¿qué es la preocupación de Pablo? Miren, cuando yo me vaya, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Quién va a recoger las ofrendas? ¿Quién va a ser la cantante? Pablo no estaba preocupado por eso. Es una preocupación vacía. Pablo estaba preocupado por los lobos que él sabía. Y cuando yo me vaya de la iglesia van a entrar lobos. Van a entrar gente, ¿verdad? Y los que queden deben de tener el mismo cuidado que yo tuve para mantenerlos alejados. Yo vivo peleando con lobos. Miren, nosotros cuando encontramos un ladrón, por ejemplo, dentro de la iglesia, una persona que está robando, lo corremos, así de fácil. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que hagamos eso. Un buen pastor da la vida por sus ovejas. Está pendiente, ¿verdad?, que no hayan ladrones, que no hayan personas que están creando división, que no hayan rebeliones, etcétera, etcétera, sino que todos estemos caminando hacia el Señor. Pero los lobos siempre van a estar ahí y un buen pastor debe de estar siempre, siempre pendiente. Mi hermano, ahora también tú tienes que ser oveja, ¿verdad? Hay que parar. Así como hay lobos, hay ovejas. Hermano, ¿cómo sabemos que es una persona, es una oveja? Bueno, número uno, para ser oveja debes de tener un pastor, ¿verdad? Debes de tener un pastor. Número dos, para ser hijo de Dios, debes de ver a los demás como hermanos. O sea, yo no puedo, si yo no veo a los demás como hermanos, ¿cómo voy a ser hijo de Dios? O sea, lo primero que hago al sentirme hijo es sentirme hermano, porque somos la familia de la fe. Y número tres, una oveja que no tiene rebaño es una oveja descarriada. Entonces, con estos tres conceptos, tú más o menos puedes entender, ¿verdad? Tú que eres pastor, que estás oyéndome, qué es lo que tienes al frente. Si es un rebelde, es un lobo o es una oveja, ¿verdad? Hay un montón de personas que llegan a la iglesia que no tienen iglesia. Dice, hermano, ¿y usted dónde se congrega? No, mire, yo el fin de semana voy aquí, el fin de semana voy allá. Y nunca han tenido pastor. Ese es lo más probable, que ese es un lobo. Un lobo, porque para ser oveja tiene que tener pastor, tiene que tener hermanos, tiene que congregarse. Ahora, te van a llegar personas que dicen, hermano, me quiero congregar en su iglesia, ¿verdad? Y quiero servir. Y entonces esa es una persona que pasarla por un periodo de tiempo, vigilarla, porque puede que sea un lobo o realmente se estabilice, coma pasto y sea una oveja. Entonces tú la cuidarás, la amarás y harás todo lo que Dios te mandó hacer a través de la palabra. Ana era una oveja. Ana era una oveja y la constante, ¿verdad?, llegada de ebrios y de personas malas que llegaban al templo hizo que Elí interpretara que era otro borracho más que tal vez llegaba a la iglesia, y no era así.
¿verdad? Porque la miraba ahí que estaba medio murmurando, pero en verdad estaba orando, estaba derramando, dice, he derramado mi alma delante del Señor. Miren qué bonito, ¿verdad? Ella estaba orando al Señor, clamando al Señor, pidiendo al Señor. Miren, la palabra derramar en el hebreo es la palabra shafak, que significa desatar, verter, amontonar. O sea, literalmente esta mujer se sentía atada y estaba desatándose, estaba quitando eso, ¿verdad? Eso que tenía en el cuello y que la estaba apretando, ella estaba desatándose. Dice que estaba amontonando, o sea, toda la carga que traía la estaba entregando al Señor para que el Señor le respondiera. Es una mujer realmente preciosa, ¿verdad? La fe de Ana, él dice la Biblia que él estaba vertiendo, o sea, estaba sacando todo lo que tenía dentro de ella hacia el Señor. Mire, mi hermano, las pruebas producen dos efectos. Uno, que seamos como Ana, que nos acerquemos al Señor, ¿verdad? Señor, si tú tienes un pecado, ¿verdad? Te lo presentas al Señor. Señor, yo cometí este error, yo te pido perdón, ¿verdad? Y si esa oración fue sincera, produce arrepentimiento. O te puedes amargar. La gran mayoría de las personas termina amargada con las pruebas. Pero si somos como Ana, si aprendemos a echar nuestras cargas, ¿verdad?, delante del Señor, nosotros podemos sobrellevar y pasar cualquier situación que estemos, porque Dios es fiel. Nunca se te olvide, por más terrible sea tu pecado y por más terrible sientas tú la carga, Dios es fiel, nunca te va a abandonar. ¿Y cómo lo sabe usted? Demuéstremelo. Sencillo, está respirando. Mientras tú respires, tú tienes esperanza, porque tu Redentor vive. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, miren qué impresionante ese versículo que siguió. Ana le dice, yo estoy derramando mi alma delante de mi Señor. O sea, yo sé que los hijos son de Dios y Dios me va a escuchar. ¿Y sabe qué? El sacerdote no sabía lo que había pedido. Eso es para todos aquellos, ¿verdad?, que se le quieren pasar de listos y que viven diciendo, ¿verdad?, llama ahora, te voy a apuntar una papeleta, yo voy a orar para que Dios te... No, esos son payasos de la fe. Esos son payasos de la fe que un creyente. Miren, escúcheme. Los hijos son de Dios, los milagros son de Dios, las sanidades son de Dios, no de los hombres. Maldito el hombre que confía en un hombre. Usted vio a Ana, ¿quién le estaba pidiendo? Ana le estaba pidiendo a Dios. Y sabe que lo único que hizo fue el sacerdote, fue usado. Él no sabía lo que estaba diciendo. Mira, a mí me ha pasado no una vez, ni siquiera 100 veces, 1000 veces me ha pasado. Hermano Karim, ¿se acuerda usted cuando oró, ¿verdad?, porque tuviéramos hijos? Ya tenemos 2. Hermano Karim, mire, yo no me acuerdo. De verdad se lo digo, no recuerdo. Yo, como Elí que dijo Elí, mira, que Dios te conceda lo que has pedido. O sea, que Dios te conceda lo que has pedido. Ahora, ¿qué fue realmente lo que de verdad produjo cambio? La palabra de Elí, para nada. Elí, van a ver ustedes, era un desastre. No pueden decir que el milagro era de Elí. Y si alguien tiene dudas, quédese con nosotros, que 2 capítulos después va a comprobar que Elí era un desastre. No, mi hermano. Lo que movió la mano de Dios fue lo que hizo esa mujer al día siguiente. ¿Se acuerdan ustedes? Se lo vuelvo a leer. Dice en el Primera de Samuel 1:9, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, volvieron y fueron a su casa. O sea, lo que cambió la vida de Ana fue lo que hizo al día siguiente. Se levantó, mire, ya volvió a comer. Ella, ¿verdad?, empezó a comer, ella se bañó, ella se arregló, se fue a la iglesia y fue a adorar y a dar gracias. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Ella ya sabía que Dios le iba a dar ese hijo. Ya se lo había dicho. Solo ocupaba, ¿verdad?, que se lo confirmara, que su oración había sido escuchada. Y ella, cuando le dijeron, recíbelo, ella lo recibió. Y lo recibió, y sus actos muestran de que ella había recibido ese milagro. Se levantó y dice, mire cómo Dios termina enseñando. Dice que el Cana, el esposo, dice, se llegó a ella también. O sea, tenía que completar la obra, porque te imaginas que Dios le diga, te voy a dar un hijo, y no se llega el Cana, hermano, el milagro no se va a dar así. Entonces, no, mi hermano, mire, ella fue, se puso guapa, y ahí la vino a buscar su esposo, y Dios le concedió el milagro. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14.
Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, que cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué Ana tenía esa convicción? Porque Ana no había pedido. Dice, cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. Yo le pregunto, Ana le pidió hijos para ella. Ana no le estaba pidiendo un hijo para ella. Ana estaba pidiéndole para sacárselo en cara a Penina, a su adversaria. Para nada. Ana lo estaba pidiendo para amarrar al esposo, como muchas hacen. Tampoco. Ana estaba, ¿sabe para qué lo está pidiendo? Ana le dijo, Señor, dame un hijo para que se cumpla la palabra, Señor, que no habrá estéril en tu pueblo. Y cuando el niño nazca, yo te lo entrego a ti, será nazareo. No sé, Ana, ¿saben el poder de las palabras que estaba diciendo Ana? Ana estaba entregando su hijo. Solo iba a nacer el niño, lo iba a destetar y a Dios se lo iba a entregar a él, y que el nombre del Señor sea glorificado, no el nombre de Ana. Pero el nombre de Ana quedó registrado en la Biblia por el poder de una mujer de fe. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a su luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes, solamente que cumple a Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Hermanos, cuánta alegría, cuánto gozo de nuestra hermana Ana. Por fin nació su hijo, ¿verdad? Y le puso por nombre Samuel. El nombre Samuel significa pedido por Dios, pedido a Dios, ¿verdad? Y es que era un niño que él le había pedido a Dios. Pero le voy a contar algo, todavía había falta cumplirse muchos milagros más. Había todavía que sortearse una prueba más de que ese niño era de Dios y que esa promesa que esa mujer había hecho, ¿verdad?, era del Señor. ¿Sabe cuál era? Nada menos y nada más que Elcana. ¿Cómo que Elcana, hermano? Claro que Elcana. Mire, Elcana tenía el poder de cancelar el voto. Ese voto que ella hizo, ese voto determinaba si era emocional o realmente Dios estaba en el asunto. Y el sello, la prueba de que eso era de Dios, no de ella, no es que era un acto de arrebato, ¿verdad?, como vimos anteriormente, ¿verdad?, esos votos a la ligera. No, era algo que había nacido en el corazón de Dios. Era el último juez de Israel, la esperanza de Dios, ¿verdad?, para poder transmitir su palabra a través de este niño. Estaba en el vientre de esa mujer. ¿Y cómo lo podemos saber esto? Bueno, yéndonos a la Biblia, dice en Números 36. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare sus labios cosa que obligue su alma, si su marido la oyere, cuando lo oyere callare ella, los votos de ella serán firmes, la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que se ligó su alma será nulo y Jehová lo perdonará. Hermanos, la última prueba de Ana, ¿verdad? El sello total de que todo lo que había sucedido en esos 9 meses era de Dios. ¿Cuál era la prueba final? Que Elcana aceptara, ¿verdad?, aceptara el voto que ella había hecho. Mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Ana no era malquerida por Elcana. Quiero recordárselo. Dice que era la que más amaba. Cuando, por ejemplo, vemos a Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Pero él amaba más a un hijo porque amaba más a esa mujer. Era el que más amaba, era José. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Que el hijo de Ana era el más amado por él, el más esperado. Tenía 3, pero es que este era con la mujer que amaba. Y sabe, ya imagínese usted cuando Ana le dice, el niño sí nació, mira qué hermoso, aquí está nuestro hijo, se va a llamar Samuel porque lo he pedido a Dios. Pero lo ofrecí en voto al Señor, lo voy a entregar. Mire, era una prueba tremenda porque solo Dios y solamente Dios con este bígamo, con este religioso, ¿verdad?, pudo haber dicho, freguen vos, como decimos aquí en Honduras, ¿verdad? No, hombre, el niño se va a quedar, si es mi hijo, es mi varón, no me quedo con él. Y ya está, y se acabó toda esta historia. Pero Dios estaba en el asunto a tal punto que al año siguiente, cuando ellos suben a adorar a Silo,
Ana le dice, yo me voy a quedar con el niño porque se lo tengo que entregar al Señor. Y él le dijo, quédate. Y es más, le dice, quédate y cumple con el Señor el voto que has hecho. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dice el Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará bien a los que anden en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ana hizo un voto, pero era una mujer íntegra. Cuando hizo ese voto, realmente, pero realmente lo estaba haciendo con un corazón íntegro, sincero, ¿verdad? Hoy escuchamos personas que hacen votos, Señor, si tú me das ese trabajo, yo nunca voy a faltar a la iglesia, Señor, pero no son íntegros, solo lo hacen por obtener, porque están acostumbrados a manipular a la gente y lo que andan no es el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa? Que la prueba del tiempo termina dando y poniendo a cada quien en su lugar. Entonces, ¿qué pasa cuando ya le dieron el trabajo? A los 3, 4 semanas ya no vuelve a la iglesia. Y así con tantos votos que hacemos, ¿verdad? Y que los echamos a la basura porque no tenemos un corazón íntegro. Pero Ana sí era íntegra y por eso Dios le dio su gracia. Primera de Samuel 1:24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella le dijo, oh Señor mío, vive mi alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí cuando a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Y será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Cuando Dios le pidió el hijo a Abraham, dice la Biblia, que Abraham se levantó de mañana. Sara no sabía, pero él se levantó de mañana para ir a sacrificar a su hijo. Mire, aquí vemos a una mujer que solo destetó al niño. O sea, el niño tenía entre 1 y 2 años. Estaba pequeñito el niño. Y dice que solo lo destetó y se fue ella con júbilo, con gozo a entregar al niño. Y le dijo, ¿te acuerdas? Yo soy aquella mujer. Yo soy aquella mujer que tú me viste orando y me diste por borracha. Por este niño oraba. Por este niño oraba. Y aquí lo vengo a entregar al Señor para que lo sirva. Qué hermoso, ¿verdad, mis amados hermanos? Cuando encontramos gozo, alegría, que hacemos las cosas de verdad para el Señor. Dice que no solo entregó el niño, sino que trajo ofrenda. Y dice que adoró al Señor, dio cánticos, estaba gozosa. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que Dios bendice al dador alegre. Al dador alegre. Mira, hoy están atacando tanto la ofrenda y se les olvida que dice la Biblia que Satanás lo que va a quitar, lo primero que Satanás va a quitar es lo menos importante. Usemos la cabeza. Dice la Biblia que lo primero que el anticristo va a quitar es la ofrenda. La ofrenda. Y aquí vemos esta mujer ofrendando a su hijo, entregando a su hijo con alegría, con gozo, ¿verdad? Dice que con cántico. Y todavía dice que trajo animales para sacrificar porque era un gran día. El último juez de Israel estaba ya en camino al servicio al Señor. Yo quiero hacerte una pregunta a ti. Y quiero que terminemos con esta pequeña reflexión. Piensa en las cosas que realmente te importan. Pero de verdad piensa en las cosas que realmente te importan. Y una vez que pienses en aquellas cosas que realmente te importan, que realmente deseas en tu corazón, piensa para qué es que lo quieres. Mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa, eso te va a cambiar la vida. Siempre que le vayas a pedir algo al Señor, hazte esta pregunta: ¿para qué lo quiero? Señor, quiero este trabajo, ¿para qué? Señor, quiero esta mujer, ¿para qué? Señor, quiero esta casa, ¿para qué? Quiero este carro, Señor, ¿para qué? Quiero esta camisa, ¿para qué? Siempre pregúntate para qué. Es más importante esa respuesta que la pregunta o la petición en sí. El 90% de las veces te vas a contestar lo mismo que me contesto yo: para nada lo quiero, no lo necesito. ¿Sabe? Todo lo que tenemos, realmente cuando Dios es la primera persona en nuestro corazón, todo lo demás se convierte, escúchame bien, en añadidura. Tú empiezas a ver todas las cosas como añadidura, no como algo que vale la pena por lo cual pedir. O sea, yo jamás he gastado mi tiempo hincándome diciéndole: Señor, dame un carro. No vale la pena. Y sin embargo, Dios siempre me ha dado carros, ¿verdad? Y cuando necesité, Dios siempre me ha dado. Pero Dios siempre me ha dado. Y cuando necesité, 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 Dios siempre me ha dado. Y cuando necesité,
Cuando necesité un espacio, yo tenía un apartamentito y ahí le predicaba a los hermanos, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Entonces alquilé una casa y por años en esa casa, ¿verdad? Se convirtieron al Señor. Más de 400 personas entregaron su vida a Jesús en esa casa. ¿Y qué hice, verdad? Seguir agradeciendo tranquilo. De ahí tuve mi casa propia y seguí sirviendo al Señor, porque Dios te va dando las cosas por añadidura. Eso es lo que queremos. Pregúntate siempre para qué lo quieres, porque Dios te ama. Dios te ama y todos los deseos y anhelos de tu corazón Él te los va a dar por el simple hecho de amarlo. No ames al Señor, no hagas como otros que aman al Señor para obtener esas cosas, para obtener los deseos, pero deseos que están alejados de la voluntad de Él. Ana no quería un hijo para orgullo, Ana quería un hijo que sirviera al Señor, y eso fue lo que nosotros deberíamos también pedir. Señor, te pedimos hijos que te sirvan, Señor, que sean mejores que nosotros, ¿verdad? Y que a través de ellos nosotros podamos dejar un legado, una generación mejor que la que nosotros recibimos. Ese es el deseo. Quiero terminar con alguien que amaba al Señor de igual forma, el rey David, alguien del cual la Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios. Y en el Salmo 145, verso 17, nos dejó uno de los mayores tesoros que yo leo casi siempre. Dice la palabra del Señor: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de a veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá el clamor de ellos, los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Como decía el salmista, Él cumplirá el deseo de los que le temen, a los que le invocan de a de veras. Hermano, acércate al Señor de veras, de corazón. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Gente que cuando se le acerque, se acerque a Él como Padre, como Dios, como el Dios verdadero. Sabiendo que nosotros somos pasajeros en este viaje y este viaje es corto. Pero algún día estaremos delante de Él y podremos ponernos de rodillas, poner nuestra corona a sus pies y decirle: gracias, Señor, valió la pena haber pagado por mi vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Que valga la pena nuestra vida, Señor. Padre, tú concederás los deseos de mi corazón, Señor. Pero mi deseo, Señor, es adorarte. Mi deseo es servirte, Señor. Mi deseo es honrarte con mi vida, Señor. Danos la sabiduría. Danos el fuego, Señor, de derramar nuestra alma, Señor, de verter nuestra alma, Señor, en ti, Señor, echando nuestras cargas porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Acércanos, Señor, y que podamos entender el pueblo hoy de una vez para siempre que tú nunca darás nada que nos aleje de ti, Señor. Todas las cosas que tú nos das es para acercarnos a ti, Señor. Que seamos mejores cada día y que puedan decir, Señor, que al llevar una vida tan transparente puedan ver a Cristo en nosotros, Señor. Que podamos decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Bendice a tu pueblo, Señor, porque tú los amas al punto que diste tu vida por ellos. Guárdalos en el hueco de tu mano y que nos volvamos a encontrar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús decimos todos: amén. ¿Te gustó esta enseñanza? Solo te pido lo que te pedimos siempre: suscríbete al canal, dale clic a la campanita, ¿verdad? Y compártelo en tus redes sociales para que la palabra del Evangelio sea, predicado en todas partes. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.